cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí. Te puedo sentir, siempre estás aquí. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí. Te puedo sentir, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí. Te puedo sentir, siempre estás aquí. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, siempre estás aquí. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno poder estar nuevamente aquí con ustedes en este domingo hermoso de sol, ya terminando esta tarde hermosa, pudiendo tener un tiempo para compartir. Y desde aquí, desde la congregación Itapúa, en la ciudad de Obligado, Paraguay, aquí estamos Zulema Schultes y Martín Sapke, buenas tardes o buenas noches. Ahora ya el viernes falté a nuestra cita. Estaba en un encuentro también de pastores. Qué bueno estar aquí presentes, aquí y deseando que esa gracia misericordiosa de Dios esté con cada uno y cada una. Y bueno, yo no sé por qué vos estás ahí, pero te quiero contar por qué yo estoy aquí. Y muchas veces no entiendo el amor de Dios tan grande. Por eso creo en Él. Porque Él me ama sin que yo haya hecho nada para merecerlo. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó. Ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo. Mas yo sé, tiene querido y es poderoso para guardarme. Seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar
confianza y la fidelidad por parte de cada uno de nosotros. Cuentan que había un hábil general que llevaba a su ejército a una batalla y decidió parar en el desierto a descansar. Y los soldados estaban contentos por un lado porque estaban cansados y necesitaban descansar también. Y de repente vino una noticia de esas que los espías traen, diciendo que por determinado flanco del lugar, determinada orientación del lugar, los iban a atacar durante la noche. Entonces el general automáticamente su reacción fue, bueno, entonces hay que redoblar la guardia. En la vida cristiana también es así. Porque tenemos flancos, tenemos orientaciones, lugares, espacios en nuestra vida espiritual por donde estamos más vulnerables, donde estamos más débiles. Y todo eso viene de aquellas cosas que nos han pasado. Y lo importante es detectarlos a esos lugares para justamente redoblar la guardia. Estar más atentos a aquellas cosas que sabemos que son nuestras o tentaciones o debilidades, porque es por ahí donde el enemigo nos va a atacar. Por ejemplo, si hemos tenido falta de amor cuando hemos sido niños, vamos a estar siempre buscando amor a cualquier precio, si no redoblamos la guardia. Por ejemplo, si hemos tenido mucho miedo, hemos tenido alguna situación de mucho miedo cuando niños, también como adultos va a ser el miedo nuestro lugar más vulnerable. O hemos tenido decepciones amorosas, puede ser, o económicas. Esas cosas van a ser lugares donde deberemos redoblar la guardia. Por ejemplo, también la violencia, si hemos tenido padres violentos, va a ser un lugar donde tendremos que redoblar la guardia. Porque es por ahí donde el enemigo va a intentar venir ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Amén. Amén. Y Dios es el que realmente quiere que vos no viene a robarte, no viene a matarte, no viene a destruirte. Viene a darte vida y vida en abundancia. Por eso Él es la luz que ilumina tu vida y la mía. Y por eso podemos decir hoy, vine a adorarte, Señor. Esperanza de vida eres.
oramos a nuestro Dios en esta noche. Padre amado, con esta historia del general que se dio cuenta de la vulnerabilidad y dijo redoblar la guardia en aquellos lugares a donde nos pueden atacar. Entendemos, Señor, que es a través de la oración que tú nos muestras nuestras vulnerabilidades, los lugares donde hemos sido dañados, porque no nacemos personas malas, sino que son las heridas del corazón aquellas que nos llevan a errar, a no poder actuar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu amor. Por eso, Señor, en esta noche quiero poner en tus manos nuestras vulnerabilidades y también nuestras heridas, que son el origen. Quiero pedirte, Señor, que tú nos pongas tu mano sanadora y nos lleves a entender que el caminar en la vida es muchas veces con heridas, pero que todas tienen solución, porque tú nos sanas, tú nos levantas, tú nos das nuevas fuerzas y tú nos guías cuando te dejamos. Por eso, Señor, quiero clamarte para que nos muestres nuestros dolores, nuestras heridas, nuestros traumas, nuestros miedos, aquellas cosas que nos hacen actuar de una manera no de acuerdo a tu voluntad. Nos muestres, porque tú eres la luz, cantábamos recién, que abrió mis ojos. Quiero clamarte, Señor, que lo puedas hacer en cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos y transfórmanos, Señor, para que el enemigo no se haga la fiesta con nuestros dolores, sino que no encuentre lugar, porque la guardia está redoblada. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder hablar contigo. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu gracia, regalo inmerecido que tenemos cada mañana con tus misericordias. Amén. El lugar a donde nos nutrimos es la oración y la palabra de Dios. Entonces, en la palabra de Dios, que es su escritura, encontramos todo aquello que necesitamos. No
lindo canto que nos habla de la palabra de Dios como luz. Y una de las cosas maravillosas de esta palabra de vida es que Jesús vino a revelarnos muchas cosas. Porque en la vida, en el caminar aún de la iglesia, una de las tendencias que históricamente se ha visto es que las iglesias también tienen que reformarse. Nosotros, las personas, nos alejamos de Dios, parece que nos cuesta mantenernos a lo largo de toda nuestra vida en el camino del Señor y nos vamos como saliendo del camino. Y las iglesias también les sucede, y no podría ser de otra manera porque las iglesias también están formadas por personas como usted, como yo, y también dirigidas por personas como usted y como yo. Y una de las cosas que vino a mostrarnos Jesús, a contarnos Jesús, es cómo es Dios. ¿Por qué? Porque también la iglesia, en ese tiempo, mostraba un Dios errado, un Dios falso, que llevaba a mucha gente a vivir en una vida, en una forma de vivir, poniendo acentos errados en la fe, o directamente alejarse de la iglesia porque o no les gustaba ese Dios, les parecía incomprensible, o se enojaban, o estaban en contra. ¿Sí? Entonces Jesús nos contó cómo es Dios, nos reveló cómo es Dios. Y claro, para revelar algo, para contar algo, tuvo que estar con Él. Jesús vino de Él y después sabemos que volvió a Dios. Cosa que nosotros no podemos hacer todavía. Entonces, hoy quería hablar sobre la parábola del hijo pródigo, pero no voy a predicar. No voy a contar cosas que no son, que son pensamientos míos. Voy a ir simplemente remarcando algunas cositas que dice Jesús, porque Jesús revela cómo es Dios. ¿Sí? Entonces, Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. Lucas capítulo 15, 11 al 24. Ruego que tengan sus Biblias, porque seguramente después de esta lectura, muchos de ustedes van a querer rever este texto para mirarlo de nuevo, porque es tan rico y es tan sorprendentemente rico, porque también nosotros, en su gran mayoría, tenemos ideas erradas de Dios, y que muchas veces esas ideas erradas de Dios nos llevan o a vivir una fe pobre o directamente a alejarnos de Dios. Leo 11, versículo 11. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad, y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré:
Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pongan también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Muchas veces nosotros tenemos ideas cerradas de Dios. Por mucho tiempo en el mundo y en nuestros tiempos modernos, se nos ha enseñado y se nos ha contado un Dios castigador. Un Dios que si te portas mal, te va a dar un castigo. Muchas veces nuestros padres, quizás a ustedes también, nos decían: yo no te veo, pero si haces algo malo, Dios te verá y te va a castigar. Y tenemos muchas veces esa imagen de Dios. Un Dios aguafiesta, un Dios que castiga si me porto mal, un Dios que juzga, que es más importante el tema del cargo de culpa en el pecado. Y aquí Jesús nos cuenta algo diferente. Vamos a ir mirando este texto. Dice que el hijo más joven le pidió la parte de su herencia. En aquel entonces, pedirle a un padre vivo la herencia es desear que muera. Era una ofensa muy grande. Y interesante que el padre no se ofende, no se lastima, no queda, sino que se la da. Le está diciendo el hijo a Dios, en este caso seríamos nosotros, que quiere irse, que le dé su vida para manejarla como quiera. Y Dios no se enoja, le dice: toma. Y el hijo se va a otro país. ¿Qué significa irse a otro país? En la concepción judía, Dios era solo Dios de ese país, de Israel. Fuera de ese país, Dios no existía, no gobernaba, no. Entonces, lo que está diciendo es que quiere ir a una vida donde Dios no está presente. O donde Dios no actúa ni lo alcanza. Un Dios donde no existe. Muchas veces nosotros tenemos esa idea. Pensamos que Dios está en la iglesia y por eso, como no quiero verme con Dios, no voy a la iglesia. O en la iglesia me porto bien, pero como Dios no está en la vida cotidiana, ahí puedo portarme mal porque Dios quizás pienso que no me ve. Y entonces cuenta que cuando se va al otro país, este muchacho lleva una vida desenfrenada. Muchas veces yo lo había entendido y lo había escuchado como que gastó así haciendo tonterías. Pero normalmente el que vive sin Dios vive una vida desenfrenada. Sin freno. Sin freno. Es más, uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es? El dominio propio. El desenfrenado no tiene dominio propio. Ni ¿sí? tampoco espíritu. Pero en la vida cotidiana no tiene vida propia, freno propio. Por eso o se enoja,
y se enoja desmedidamente o cae en pensamientos que los lastiman, que no consigue él manejar. ¿Sí? Y gastó todo lo que tenía, gastó su vida. ¿Cuántas personas a lo largo de su vida van malgastando su vida? Piensen alrededor de ustedes. ¿Cuántas personas que van llegando a la edad adulta y se van quedando más pobres? Porque fueron gastando todo lo que tenían. Se quedan alejando de sus familias, de su alegría. Cada vez más dura la vida. Porque el caminar sin Dios y sin este dominio propio nos va tomando decisiones que nos afectan, que nos lastiman, que nos hacen perder nuestro capital de vida. Por eso siempre tenemos, o muchas veces tenemos esa imagen de que el pasado fue mejor. Claro, fue mejor, porque cada día nos vamos empobreciendo más. Espiritualmente, pero también en nuestra vida. ¿Cuántas personas han destruido su matrimonio? Dejándose llevar por terceras personas. Y después se van quedando solos, solas, porque están destruyendo. No supieron poner freno a tiempo y tomaron decisiones erradas. Y de golpe viene una situación que puede pasar a todos, aún a los que son de Cristo. Viene una escasez, un problema en la vida de la situación, una pandemia. Puede pasar o una crisis o una lluvia de más o una sequía de más y todo su mundo se cae. ¿Por qué? Gastaron su vida de balde. Entonces, esa situación le hace perder su dignidad. Deja de ser una persona libre. Y acá lo ponen como en la imagen de fue a buscar trabajo de empleado. No es que el empleado es malo, pero en la medida, en la imagen que tiene aquí la cosa, ser empleado es ser menos que ser hijo. ¿Sí? Después vemos que cuando vuelve a casa, ya dice, yo no merezco ser hijo, sino trátenme como un empleado, como alguien inferior. Y muestra que es inferior por el trabajo que hace. Va a buscar trabajo para darle comer a los cerdos. Para un judío era lo peor que podía hacer. Era un trabajo indigno. No sé, como para una mujer dedicarse a la prostitución. Cosas indignas que nos llevan a hacer nuestra pérdida de calidad. Y interesante que descubre en ese mundo indigno que también no hay misericordia. Descubre que él está solo, que nadie se importa por él. Él tenía ganas de comer la comida que le daban a los cerdos, pero no se la daban a él, porque él valía menos que un cerdo. Porque al cerdo lo alimentaban y lo podían vender, a él no lo podían vender y entonces no se la daban. Nadie se importaba por él. Esa es la vida de un mundo sin Dios. Nadie se importa por mí. Si me va bien o me va mal, si vengo o si voy, me quedo solo. Y entonces ahí se puso a pensar, ahí se acordó de como hizo una comparación como estaba viviendo. Él tenía la gracia de conocer al Dios verdadero. A veces nosotros no tenemos esa gracia porque siempre conocimos un Dios juzgador, nos contaron que era malo, que si hacías algo te iba a castigar. Él ya lo había conocido, entonces pudo comparar y decir, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces volvió y tomó la decisión de volver. Sabía que en su lógica, por eso había tomado la decisión de irse, ya no merecía ser hijo de Dios. Iba a ser empleado. Pero aún empleado era mejor que lo que estaba viviendo en la soledad. Y entonces vuelve.
Y ahí vemos cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? La lógica nuestra, y quizás a veces así actuamos con nuestros hijos, si ellos cometieron un error, primero tienen que pedir disculpas. Tienen que reconocer que hicieron mal. Después, si ellos dicen que hicieron mal, los perdonamos. ¿Qué hace Dios? El Padre. El Padre estaba mirando por la ventana al camino, esperando que vuelva su hijo, porque lo seguía amando. Y cuando ve su figura viniendo de lejos, sale corriendo y lo abraza y lo besa antes que diga algo su hijo. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe cuánto sufrió su hijo. Cuando hacemos pecados, cuando nos alejamos de Dios, nos castigamos nosotros mismos, sufrimos nosotros mismos. Y el Padre que nos ama dice, ya sufrió demasiado para que yo siga diciéndole algo. En cambio, el Padre, ¿qué hace? Lo abraza y lo besa. No espera. Y el Hijo quiere decir, Señor, he pecado contra ti, no merezco ser hijo tuyo, pero trátame como un empleado. Y el Padre dice, ni loco te la trata como un empleado. Tú eres mi hijo, a quien yo amo, y sigo amando, aun que vos cometiste un error. Y entonces pide que le hagan 3 cosas: ropa, anillo en los dedos y sandalia en los pies. ¿Qué significa? La ropa es la dignidad. Es indigno estar todo harapiento. El anillo era señal de autoridad, porque con el anillo estaban los que vivían en esa casa. Era de la familia, era un anillo que se usaba para las correspondencias. Y sandalia en los pies, solamente las personas libres usaban sandalias, los esclavos no. Le devuelve la dignidad que el muchacho había perdido alejándose de Dios, porque perdemos dignidad alejándonos de Dios. Y termina, ¿qué hace? Dice, maten el becerro más gordo, el Padre, porque vamos a hacer fiesta, porque lo que estaba muerto ha vuelto a vivir. Lo que estaba perdido lo hemos encontrado. Ese es nuestro Dios. Que yo puedo haber pecado muchas veces, pero Dios me sigue amando. Y ya el castigo de haberme alejado de Dios ya lo sufrí. Dios no me lo va a recordar. Él quiere que yo sea una persona libre y que viva en paz. Y con ese amor Jesús nos cuenta cómo es nuestro Padre, nuestro Señor, que vino a liberarnos y a darnos esa vida abundante que el diablo nos robó, nos mató y nos destruyó. Amén. Amén. Y ese amor de Dios tan grande es el que llevamos a todo lugar donde vamos. Ese es el amor de Dios que está corriendo ya. De los avisos, queremos agradecer por nuestro sábado de oración. Siempre ahora ha quedado instituido como el sábado del día de oración, ha sido cubierto en oración. Muchas gracias por eso.
y que podamos seguir haciendo esto. Cada sábado, este sábado fue agradecer. Agradecer porque hemos sido bendecidos de muchas maneras aquí en Paraguay, también como ciudad, como país, y estamos entonces agradeciendo a Dios por su cuidado, por guardarnos y por cuidarnos. ¿Hay otro aviso? Muy bien. Vamos a orar. Padre amado, queremos agradecerte por tantas veces sacarnos de todas nuestras dificultades, de mostrarnos el camino, por ese amor maravilloso que tú sientes por cada uno de tus hijos, porque tu plan es perfecto. Pero somos nosotros que nos alejamos, como el hijo pródigo quiso tomar las riendas de su vida lejos de ti. Y tú sabes que lejos de ti, el enemigo toma cuenta de nuestras vidas. Y así fue como a él le pasó. Y esta hermosa parábola que Jesús nos cuenta, nos muestra cómo es la vida, cómo eres tú y cómo somos nosotros. Por eso, Señor, quiero agradecerte en esa noche por tu amor, por tu cuidado, porque nos tomas en las manos y nos levantas, porque nos abrazas. Gracias, Señor. Quiero clamarte, Señor, por las familias que han perdido un ser querido. Quiero pedirte, Señor, por la familia Fensten-Seifer, por la familia Sommer. Quiero pedirte, Señor, que a cada uno de nosotros tú nos muestres tu amor de una manera especial. Cuando más caídos estamos, es donde más te sentimos. Quiero, Señor, pedirte por las personas ancianas que están solas en esta pandemia, lejos de sus familias, lejos de sus hijos, lejos de sus nietos. Que esto que no fue lo que tú deseaste, Señor, se ha transformado en algunas situaciones en motivos de dolor, de soledad, de abandono, de sinsentido. Por eso, Señor, quiero clamarte para que así como estás poniendo tu mano sobre nuestras vidas, sobre la vida de tanta gente, tú nos ayudes, Señor, en nuestra nueva reapertura, a rearmarnos de cariño, a rearmarnos de esa socialización que necesitamos, esos abrazos, Señor. Ayúdanos, condúcenos. Y si eso es de una manera nueva, enséñanos. Quiero, Señor, clamarte por nuestros niños encerrados, que a veces han perdido el compartir. Quiero clamarte por cada familia que en su seno, encerrados muchas veces, la violencia se ha desatado. Te clamo, Señor, porque sé que tú nos amas y nos deseas que estemos bien, como todo padre, madre, desea que sus hijos estén. Gracias, Señor, por ese amor. De tu mano nos agarramos en esa noche, depositamos en ti toda nuestra confianza y te decimos, Señor, ven a nosotros, ven a nuestras vidas, no nos dejes solos. Bendícenos y en tu nombre oramos. Amén. Y juntos oramos las palabras que Jesús nos enseñó, que dicen: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a cantar una canción muy linda. Solo le pido a Dios, solo le pido a Dios. Tantas cosas. Bendecir a otras personas a través de el compartir con sus amigos y que Dios pueda darnos una linda semana donde comenzamos a tener un poco más de apertura. Seguramente vamos a empezar aquí en la iglesia con algunos grupos, bautismos y algunas cosas que podemos hacer. Que Dios los bendiga y nos encontraremos Dios mediante el miércoles a las 18 horas. Que Dios los bendiga. Que su paz esté con nosotros, también necesitamos que nos pongan ok, así nos manden mensajes, así podemos también nosotros estar escuchándolos y viendo cómo ustedes andan. Que la paz del Señor esté con ustedes y con su familia hoy y siempre. Amén. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto de